Bien, buen día. Pasamos al ejemplo número 2 de la unidad número 2, dinámica de los fluidos. Tenemos nuestro formulario y vamos a ver nuestro ejemplo. La presión en la red de distribución urbana de agua potable es de 6,55 por 10 a la 5 pascal. La toma de agua se encuentra a 1,05 metros bajo la calle y tiene 15,2 centímetros de diámetro. Un bombero sube una manguera cuya boquilla es de 2,54 centímetros de diámetro conectada con el hidrante y se para en la escalera de incendio apuntando la manguera en dirección horizontal. Si el bombero necesita tener un mínimo de 1 litro de agua por segundo en la boquilla de su manguera, ¿cuál es la altura máxima de la escalera que puede usar el bombero? Estática de los fluidos o dinámica de los fluidos. ¿Se mueve el fluido o el fluido está estática? ¿Cómo hace el agua para llegar a la boquilla de salida de la manguera que va a usar el bombero? Tiene que moverse. Por lo tanto, esto es un ejercicio de dinámica de los fluidos. Bien. ¿Qué nos piden calcular? ¿Cuál es la altura máxima de la escalera que puede usar el bombero? Es decir, ¿a qué altura está el bombero? Bien. Tenemos varios valores acá. Ya los vamos a colocar más adelante. Pero quiero hacer énfasis en esto que dice aquí, tener un mínimo. El bombero necesita tener un mínimo de 1 litro de agua por segundo. El litro es una unidad de volumen. Por lo tanto, están hablando de una magnitud física que es volumen por unidad de tiempo. Eso es caudal. Esto para que los tengamos presentes. Vamos a ver nuestras tres ecuaciones que podemos utilizar, que utilizamos en dinámica de los fluidos. No todos los ejercicios utilizan las tres ecuaciones, pero allí las debemos tener presentes porque ellas son las que utilizamos. Nuestra ecuación de Bernoulli nos están pidiendo la altura 2. Esto es lo que quieren que calculemos. Veamos, vamos a ubicar los puntos. Recordemos que la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad también requiere que digamos cuál va a ser nuestro punto 1 y cuál va a ser nuestro punto 2. Según como lo sacamos en la teoría, el punto 1 es el punto más bajo, el punto 2 es el punto más alto. Pero eso realmente es indiferente. Lo importante es que usted diga cuál es su punto 1 y cuál es su punto 2. Por eso es que es importante la ubicación de los puntos. Entonces yo voy a decir que el punto 1 es donde está la toma de agua. Y ojo, la toma de agua está a 1,05 metros bajo la calle. Ya vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué conocemos allí? Conocemos la presión, la altura y conocemos el diámetro de la tubería. El punto 2 es la altura a la que se encuentra el bombero. ¿Qué conocemos de ello? La presión, que no lo dice el ejercicio, pero el agua está saliendo por una boquilla de una manguera y la manguera está en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, la presión de ese punto, en la salida de la boquilla de la manguera, es la presión atmosférica y nosotros conocemos su valor. Lo otro que conocemos es el diámetro de la boquilla de la manguera y la altura 2 nos los están pidiendo. Bien, conocemos también el caudal, 1 litro por segundo. No conocemos las velocidades, ni la velocidad 1 ni la velocidad 2. Entonces veamos, vamos a calcular esas velocidades. Tenemos los diámetros y tenemos el caudal. Nosotros sabemos, esta es la fórmula de caudal, caudal es igual a área por velocidad. Las áreas, tengo los diámetros, por lo tanto puedo calcular el área.
Y la velocidad es lo que queremos calcular porque lo necesitamos para la ecuación de Bernoulli. Antes de poder aplicar acá esta ecuación, el caudal no está en el sistema internacional. Por lo tanto, tenemos que hacer una conversión de unidades para poder tener el caudal en unidades del sistema internacional. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hay una equivalencia. Un litro es igual a 10 a la menos 3 metros cúbicos. Este litro se va a cancelar con este litro y nos va a quedar que el caudal es 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Una vez que lo tenemos en el sistema internacional, entonces vamos a aplicar su ecuación. El área, recordamos que es una tubería, tiene forma circular. Por lo tanto, el área es pi por radio al cuadrado. No conocemos radio. Es muy raro cuando nos dan el radio. Siempre nos dan es el diámetro de las tuberías. Entonces, diámetro lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Porque el diámetro es la mitad de, el doble. El diámetro es el doble del radio. Bien, vamos a calcular entonces la velocidad 1. La velocidad 1 aplicamos la ecuación. La velocidad sería caudal entre área. Caudal entre el área 1 para calcular la velocidad 1. El caudal nos dio este valor en el sistema internacional. La ecuación de área, pi por diámetro entre 2 al cuadrado. El diámetro, si estamos calculando la velocidad 1, diámetro 1. Vuelvo a insistir con las unidades. Esto no está en el sistema internacional, hay que pasarlo a metros. Entonces corremos la coma 2 lugares. 0,152 metros, que es lo que coloqué aquí. Eso nos da una velocidad en el punto 1 de 0,055 metros sobre segundo. Tenemos la rapidez en el punto 1. De una forma similar, entonces tenemos la rapidez en el punto 2. Aquí nos dio 3,947 metros sobre segundo. 3 decimales correctamente redondeado. Como ya tenemos las velocidades, entonces vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli para poder determinar esa altura 2. Bien, despejamos. Esta altura sería todo esto menos esta presión que va a pasar hacia este lado, menos este término que pasa hacia allá, dividido entre la densidad por la aceleración de la gravedad. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Y sub 2 despejado. Ahora bien, veamos lo siguiente. Vamos con las alturas. Mi punto 1 es este, donde está la toma de agua, que está por debajo de la calle. Y este punto es donde está el bombero. Si mi sistema de referencia es este, es decir, la calle, la altura 1 es negativa porque está por debajo del sistema de referencia. Y la altura 2 es positiva porque está por encima del sistema de referencia. ¿Podemos colocar el sistema de referencia donde está la toma de agua? Sí. ¿Donde está la tubería de agua? Sí. Pero tenemos que entonces considerar aquí, si yo coloco el sistema de referencia acá, y sub 1 vale 0, porque este es el punto 1. Y el punto 2 sería lo que nos dieron, o sea, la distancia a la que se encuentra la tubería, más la altura a la que se encuentra el bombero. Si yo recuerdo que en el punto 2 voy a colocar la suma de estas dos alturas, no hay problema, usted puede colocar el sistema de referencia aquí. Pero yo recomiendo que se coloque a nivel del suelo de tal manera que tengamos y sub 2 directamente. Entonces la observación aquí es que este y sub 1 tiene que ser negativo porque está, o sea, cuando coloquemos su valor lo vamos a colocar negativo porque está por debajo del sistema de referencia que yo establecí. Veamos entonces. Tenemos la ecuación que acabamos de obtener y los valores que conocemos. Tenemos todos los valores y con ellos vamos a calcular
la altura en el punto 2. Sustituimos los valores, son bastantes, se ve pequeño, pero creo que se aprecia. Verifiquen cada uno de estos valores. Esta es la densidad del líquido, lo que se está moviendo es agua, por lo tanto es la densidad del agua. Verifiquen todos los valores que hemos conseguido, hagan sus cálculos y con ello vamos a obtener la altura a la que se encuentra el bombero, que es la altura máxima de la escalera que él usa, 54,599 metros.